l'arquitectura no és una professió, l'arquitectura és una disciplina que capacita els seus titulats per exercir moltes professions diferents i per a fins i tot que una mateixa persona pugui exercir en la seva praxis diària la seva professió de moltes maneres diferents. Yo era de las que de pequeña, en vez de jugar, cada vez que te traían una casa con muñecas, yo me iba a la casa y dejaba como a las muñecas un poco apartadas, por el tema de construir yo lo mío propio y que no me lo den hecho. I quan ens referim a arquitectura tenim que tindre present la dualitat que existeix entre la tècnica i la part més artística. Nuestra Escuela de Arquitectura de Valencia está perfectamente posicionada entre las mejores. Jo soc més músic que arquitecte, però, per exemple, la vida del músic me la planifique com si fos la vida de l'arquitecte. Com tinc que anar a tocar, com tinc que tocar, com portar el grup, etc. Per a mi és això, l'arquitectura és la vida. La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia inicia su andadura en el curso 1966-67. En este medio siglo de existencia, la escuela ha alcanzado su grado de madurez y se ha convertido, por derecho propio, en una referencia española y europea. Esta escuela se fundó gracias a 3 o 4 personas, porque la verdad es que al final no son instituciones, sino que son las personas las que mueven los hilos, ¿no? Una efectivamente fue mi padre, que era decano de la Facultad de Ciencias de Valencia. Otra persona importante fue el alcalde de Valencia, Adolfo Rincón de Arellano. Otra fue alguien muy desconocido, don Lorenzo Ferrer Figueras, que era catedrático de matemáticas y que era catalán y que tenía muy buena relación con la Escuela de Arquitectura de Barcelona. El alcalde de Valencia tenía como persona de confianza a don Román Jiménez, que fue el primer director de esta escuela, y gracias al apoyo del ayuntamiento, pues Román estuvo con nosotros desde el primer momento como el primer, digamos, director. La escuela se crea dependiendo de Barcelona. El director era de la Escuela de Barcelona, Roberto Terradas, que era amigo personal de Román Jiménez. Es el que facilita, esa relación personal entre Román y Roberto Terradas es la que facilita la creación de la escuela y aparece como una especie de sección delegada de la Escuela de Barcelona. Al principio los catedráticos y profesores de Barcelona venían a Valencia incluso a examinar, a participar en los exámenes de los estudiantes. Y ese comienzo se produce en el edificio del Palacio de la Exposición en Plaza Galicia. Y ahí estuvimos yo creo que 4 o 5 años. Luego ya sé que la Universidad Politécnica, aparece la Universidad Politécnica y la Escuela de Arquitectura se integra a la Universidad Politécnica a nuestro pesar. Los arquitectos no nos consideramos que tengamos que formar parte de esa estructura de la Universidad Politécnica. Finalmente nos integramos, como no podía ser de otra forma, y la escuela ya, incluso físicamente, pasamos al campus de Vera y ya nos integramos totalmente. L'escola era molt reduïda i eren pocs alumnes, no? Jo crec que en el primer curs seríem 30, 25, 30, una cosa així, no sé. I, de fet, la primera promoció érem 5, crec. 5, vam eixir 5. Era una profesión muy vinculada a los hombres y de hecho éramos poquísimas mujeres, pues a lo mejor éramos un 4%, ¿no? Por decir algo. Valencia necesitaba recuperar la escuela de arquitectura. Era un objetivo de hacía muchos años, porque Valencia tuvo estudios de arquitectura hasta que se quitaron de la Academia de Bellas Artes, que eso fue pues, a finales del 19. Y entonces hay una especie de
de búsqueda, ¿no? De recuperar la arquitectura como un bien que tenía Valencia y que había perdido, ¿no? Una circunstancia que hace que muchos de los alumnos que se matriculan en los primeros años de funcionamiento sean aparejadores, arquitectos de vocación que no habían podido cursar estudios en Madrid o Barcelona. Muchos eran aparejadores y entonces venían a subir su actividad profesional, y casi todos los que están desde entonces, están o han estado, están ahora en la dirección de la universidad. Jóvenes pues de familias medias y más o menos acomodadas, criados en el franquismo, cansados ya sobre todo de la ausencia de libertad que encontramos de repente en la Escuela de Arquitectura de Valencia, en esa Plaza de Galicia, en ese edificio vetusto de don Paco Mora, en ese neogótico descontextualizado, pues encontramos un personaje interesantísimo que es Román Jiménez, que es su fundador, y un equipo de jóvenes profesores que han venido de unas partes y de otras, que ejercen su profesión, que nos cuentan su experiencia real, que son muy abiertos, a los que machacábamos pidiéndoles ayuda para los presos políticos, y que efectivamente encontramos en la Escuela de Arquitectura un espacio de libertad. Se improvisó con profesores que pusieron mucho cariño y todo su alma, que eran profesionales de arquitectura, y otros que eran ya docentes de las escuelas de ingeniería y de exactas para las asignaturas y de bellas artes. Entonces aquello fue un poco una reunión entre la gente, o sea, ni había, digamos, conciencia de alumnos ni de profesores, porque éramos todos novatos. Era un ambiente pues de comienzo, y un ambiente pues muy agradable, y un ambiente con mucha ilusión, basado en arquitectos famosos de Valencia que fueron muy generosos con su tiempo y que le dedicaron muchas horas a la Escuela de Arquitectura, y también, por otra parte, un gran apoyo, un excelente apoyo, tanto por parte de la Escuela de Ingenieros Agrónomos como por parte de la Facultad de Ciencias, que yo creo que todo el mundo que se le pidió ayuda pues lo dio con gran generosidad. El arranque de los estudios de arquitectura en el edificio del Palacio de la Exposición Regional de 1909, con el equipo de Román Jiménez a la cabeza, pronto se verá afectado por los aires de cambio político que se respiran a finales del franquismo. Hay un proceso muy claro desde el punto de vista de la transición que va a venir, la transición política va a venir. En la escuela se anticipa de alguna manera. En el mundo universitario ya hay una preocupación por buscar estructuras de soportes de carácter democrático que cambien la situación que hasta entonces había vivido. Eso viene a coincidir de alguna forma con que Román Jiménez, que fue el primer director y creador de la escuela, deja la dirección y la toma Miguel Colomina. A lo largo de sus 50 años de existencia, la Escuela de Arquitectura ha ocupado 3 edificios distintos. El Palacio de la Exposición Regional de Valencia de 1909, en el que estudiaron las primeras promociones y los cursos superiores de la carrera hasta finales de los 70. Uno de los 4 edificios diseñados para el Instituto Politécnico, situados junto a un ágora central, que pronto se transformarán en Universidad Politécnica de Valencia. Y la actual escuela, cuyo proyecto de remodelación se impulsó a finales de los 90. Son muy diferentes los 3 edificios. A la Plaza de Galicia estábamos en un edificio antiguo, un edificio de la Exposición Universal de Valencia, que ahora se ha reutilizado para otras cosas, ¿no? Entonces era un contraste absoluto. Primero tenía el interés de que pasabas ya a estar dentro de la ciudad, no estabas separado como cuando el Politécnico estaba aquí aislado en medio de la huerta.
y luego estábamos en un edificio antiguo, en un edificio con unas cristaleras espectaculares que se han utilizado como escenario para algunas películas, de Carles Mira, por ejemplo. Bé, ara estem en el saló principal del Palau de l'Exposició, que va aixecar Paco Mora per a l'exposició regional i que en la primera escola d'arquitectura fou la sala principal de dibuix. Se dibuixava amb estàtues d'Alcheps, que estaven allà al fons, els alumnes posàvem el trípode amb el paper, dibuixava en carbó, en grafit, amb llapissera composta, d'altres maneres. I era, diguem-ne, un lloc molt, molt singular. També es feia aquarel·la amb unes taules que estaven així en renglers, en aquest sentit, i era típic un exercici sobre les vidreres, els vitrals de Montmajor, i era el lloc on pràcticament l'assignatura més específica nostra, que era l'anàlisi de formes arquitectòniques, se desenvolupava. El edificio del Politécnico Viejo era un edificio en el que los espacios comunes, los pasillos, los sitios por donde entrabas a las aulas eran y son magníficos porque dan a unos patios y con muy poca altura, es un edificio muy horizontal, da una sensación de paz. Sin embargo, cuando entrabas a las aulas no tenían ventanas, eso es algo que recordamos todos. Estaban iluminadas por unos lucernarios de policarbonato y tenías la sensación de estar como encerrado, ¿no?, en el aula. Cuando pasamos al Politécnico Nuevo, pues esta escuela ha tenido dos fases, una fase en la que era muy parecida a las otras, porque esto es un conjunto modular de una estructura repetida, prefabricada, que se construía por módulos y no había, digamos, una personalidad diferenciada en la escuela de arquitectura o la de caminos, eran todos iguales. El cambio drástico se produce, y para bien, cuando en el Politécnico deciden derribar las plataformas, porque toda la planta baja estaba ocupada por coches. Llegábamos desde el Trenet, por ejemplo, y entrábamos por la planta baja andando entre los coches, y luego teníamos que subir unas escaleras a la plataforma situada a 5 metros de altura, que era desde donde entrábamos a los edificios. Esto, afortunadamente, pues desde la universidad en algún momento pues se decidió derribar todas esas estructuras y que recuperase la gente, los estudiantes y la población universitaria en general, la cota cero, la planta baja. Este projecte es fa en dos fases. Una primera fase, que és del 2000 al 2004, i una segona fase que es fa en el 2004, que és la que estem ara. Realment és una fase que fa que d'alguna manera se sistematitzen i s'utilitzen certs espais que hi havia abans, podríem dir, desusats o no usats. Com eren això, és on es col·loca, per exemple, tota la part de l'aula magna, etc. Este espai es fa també a través d'eliminar forjats i donar, per exemple, aquesta capacitat d'il·luminació lateral que estem comentant. I al mateix temps també a través d'una segona qüestió, i és eliminar la llum cenital, que antes totes aquestes aules estaven dominades per aquesta llum cenital que moltes voltes feia impracticable l'aula en si. O sigui, a partir de les 2 de la vesprada, en les etapes, per exemple, de correccions, era molt difícil d'estar allí. I entonces tot això fa que realment s'adeqüe ja a una escala d'arquitectura, podríem dir, actual. La escuela yo la recibí ya prácticamente terminada. La escuela dio un cambio radical. La escuela, desde el punto de vista proyectual, es decir, desde el punto de vista, no vamos a decir, de la imagen de la escuela es una preciosidad. Si habéis entrado en otras escuelas que tenían el mismo edificio, y esta escuela pues no se parecen en nada. Esta escuela ha ganado luz, ha ganado todos estos espacios que son increíbles.
A Miguel Colomina le sucede Joaquín García Sanz como responsable de la escuela, que inaugura un periodo de gran inestabilidad. En ese escenario, una catedrática de Historia del Arte, Violeta Montoliu, se convertirá en la primera directora de la escuela. Se encontraron con que en la escuela recién fundada no había más plaza oficial que yo. Entonces, había entre los profesores, mejor dicho, entre los arquitectos que hacían de profesores, había una cierta, preocupación porque nadie llegaba a tener la plaza, o mejor dicho, a ocupar la plaza de director con el acuerdo de todos. Siempre había un poco de lío. Y al llegar yo, oficialmente, podría ser directora. Y me la ofrecieron, y entonces dije, muy bien, pero yo no vengo a ser aquí directora, vengo a trabajar como catedrático o profesora de Historia del Arte. Y entonces, con esa condición, es cuando comencé a ejercer como tal. Y estuvimos un tiempo en donde mi función principalmente era el gestor, de poner en marcha y de quitar un poco las tensiones. Los cambios al frente de la escuela coinciden con el proceso de integración del centro en el nuevo Instituto Politécnico de Valencia, que las autoridades educativas han decidido ubicar en los lindes de la ciudad, junto a la huerta. Una cosa es la universidad y otra parte, y otras cosas distintas son las escuelas que componen la universidad. De esas había la de agrónomos, la de caminos, la sede central, la de aparejadores y estaba iniciándose la recién fundada la Escuela de Arquitectura. Los primeros cursos eran comunes con ingenieros, con lo cual también era una enorme confusión identitaria. Y teníamos las clases en el edificio más antiguo de este campus, que ahora es la Escuela de Ingeniería de la Edificación, que es lo que se llamaba la huevera, porque tenía una serie de claraboyas en forma hemisférica que recordaban una huevera. Y ahí era donde se tenían lugar estos semestres terroríficos. Luego, a los 3 años, ya pasé a la Escuela de Galicia, un ambiente ya más arquitectónico, las cosas se fueron suavizando. Yo tuve 2 despachos, un despacho en Plaza de Galicia y un despacho en el Instituto Politécnico. Es decir, yo estaba yendo y viniendo de un lado para otro. Y me encuentro en una escuela sin definir, es decir, una escuela vacilante. Bueno, la vacilación propia de la adolescencia, es decir, una escuela que todavía no ha llegado ni siquiera, en mi opinión, a la juventud. Es decir, que todavía está titubeando. En donde, bueno, pues hay una serie de problemas de todo tipo, como es natural, pero yo enfoco toda mi atención hacia los problemas docentes. Yo creo que algo sí conseguí, pero yo creo que fueron todo cosas más bien marginales. Joaquín Arnau dirige la escuela durante 2 breves periodos. En medio, un director en tránsito, Nadal Batlle, asume la dirección durante 1 año. Será Jaime Linares quien dará el relevo al segundo intento fallido de Arnau, con la pretensión de estabilizar la titubeante escuela. Cuando yo cogí la dirección, en esta escuela, digamos que imperaba un poco esa doble faceta. Habían, por un lado, esos profesionales que yo decía que importaban los problemas profesionales a la escuela, es decir, que de alguna forma pues habían una cierta relaciones o actitudes gremiales, ¿no?, de profesión, y por otro pues estaban los profesores de las asignaturas básicas que vivían como un poco pues por separado, ¿no? Entonces, digamos, desde el punto de vista académico había poca dedicación, es decir, en el año que yo cogí la escuela, por ejemplo, teníamos 100 profesores, de los cuales pues yo creo que no éramos más de 6 funcionarios con dedicación exclusiva. La pirámide de estudiantes en la escuela en aquella época tenía una base enorme y un pico muy estrecho, es decir, que en primero a lo mejor teníamos pues 700 alumnos y a lo mejor en quinto pues acababan
60, 70, 80 alumnos. Entonces, matemáticas y física y dibujo eran los tres grandes obstáculos, ¿no?, que tenía que vencer para entrar en asignaturas de construcción, en asignaturas de proyectos y tal, y entonces eso suponía un filtro importante. Era una escuela pues de donde había una intensa dedicación, yo creo que más dedicación a los estudios que ahora. Yo recuerdo que los alumnos entraban como ahora, es decir, con muy poca base en lo que es el dibujo, tanto técnico como artístico, y que además se enfrentaban con una carrera extremadamente dura. De hecho, pues la media de años para cursar arquitectura, yo creo que recordar que era unos 13 años. Yo creo que con el periodo de Jaime Llenares, y luego yo y luego Pérez Pérez, de alguna manera potenciamos un poco la parte técnica de la formación del arquitecto. Creo que es fundamental, por ejemplo, Jaime Llenares daba clase de acústica arquitectónica, y eso era una asignatura que no existía de momento, pero bueno, cuando hacen un auditorio tienen que buscar a alguien que sepa además cómo funciona el sonido, ¿no? Entonces, de alguna manera sí que potenciamos una física aplicada a la arquitectura, unas matemáticas. Pepe Bonet, por ejemplo, que es un gran catedrático de matemáticas, aprovechó para hacer unas matemáticas aplicadas a la arquitectura, y nosotros en construcción pues publicamos todo lo que pudimos y vinculamos a la gente con grupos de investigación para que de alguna manera se vincularan con la tecnología arquitectónica. Los 80 son años de cambio y efervescencia. Se aprueba el Estatuto de Autonomía, la entrada en la OTAN y en la Comunidad Económica Europea. Concluida la transición, tras el fallido golpe de Estado de Tejero y Milans del Bosch, una agitación cultural recorre España. Un ambiente al que, en cambio, la escuela parece inmune. El país estaría con Almodóvar y con otras cosas. No era mi situación personal era de estudiar una carrera de 7 horas diarias de asistencia a clase, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y luego por la tarde meterte en casa a estudiar y a preparar trabajos, y prácticamente de lunes a domingo, es decir, prácticamente sin fines de semana, por lo menos hasta finalizar tercero o cuarto. A partir de tercero o cuarto, pues ya empiezas a vivir un poco más lo que es la sociedad, los cambios sociales y todo lo que se está produciendo en la calle. Las politécnicas pues han estado un poco menos en conexión, ¿no?, con el ambiente político, el ambiente social que los envuelve, ¿no? La escuela en ese momento era una escuela que funcionaba con el plan antiguo, y de alguna manera era una escuela pacífica, no teníamos excesivos problemas, hasta que empezó con el nuevo plan de estudios, donde había un poco de problema en cuanto a las clases teóricas, las prácticas, los contratos. Esto duró hasta que empezamos con el nuevo plan de estudios, y empezamos con las críticas al plan. De alguna forma no fueron violentas, pero sí fueron un poco transgresoras por parte de los alumnos. Pocos directores habían conseguido acabar su mandato. O sea, la escuela era una escuela difícil de gobernar, ¿no? Y bueno, en octubre-noviembre del 87 hubo una situación de gran malestar, que no, pues tampoco quedaba muy claro en esas situaciones pues a qué se debía. Aquello se fue envenenando, al final hubo una huelga del alumnado. Y bueno, a raíz de esa huelga, que duró mucho, que hubo muchas movilizaciones, empezaron a cambiar las cosas, empezó a cambiar. Yo creo que desde el propio rectorado hubo una presión a la dirección de la escuela para que se empezara a cuestionar un poco qué es lo que se enseñaba y qué es lo que se exigía. Y entonces, a partir de ese momento, empezó a cambiar. Que la vaga, si jo no recorde mal, es comença en un detonant de que un professor, que encara està en l'escola, molt conegut, entra en una conferència en un moment determinat, fa una frase prou agressiva i ben dita, no estava mal dita, i a partir d'ahir pues, un poc cada grup d'estudiants pels seus interessos, però en el sentit positiu, m'imagino que hi hauria gent que no ho tenia així, però en general que en un bon sentit volia canviar coses de l'escola, volia canviar que els estudis estiguin més coordinats, que projectes fora un poquet diferent, que aparegueren els tallers. En aquest moment estava així començant la possibilitat de que hi haguera el primer taller, el taller 1, que hi haguera més relació en construcció, que algunes assignatures històriques d'aquell moment terribles pues, entrar en una lògica. La carrera era insufrible, eran horarios
mortals de classes per el matí des de les 8 del matí fins a les 3 de la vesprada, continuaves en casa treballant sense parar i no tenies temps absolutament per a res, i així i tot després els resultats no eixien. Era una carrera molt dura i el que s'intentava era humanitzar-la. Jo crec que el resultat més significatiu al acabar la vaga va ser que la carrera, tant els docents com els horaris, es van reestructurar tots per a fer-la humana. Yo planteé la dimisión al rector y vino una comisión, una junta gestora o un director comisario más bien, que fue el que de alguna manera asustó, yo creo que asustó a la gente, que paralizó todo el movimiento porque los asustó, pensaban cerrar la escuela, con lo cual se hubiera perdido muchas cosas. Y duró muy poco tiempo, lo suficiente para asustarlo, fue Paco Pairi, que es un catedrático de mecánica de motores. Yo creo que don Justo Nieto, vamos, el rector se equivocó y nombró un director comisario, que esa era una figura típica de la época de Franco, vamos, o sea, cuando había follones en las escuelas y se hacían ingobernables, pues él nombraba un director comisario que a veces era de otra ciudad o de la otra punta de España, ¿no? El largo conflicto del curso 87-88 acaba con unas nuevas elecciones en las que es elegido director Bernardo Pere Pérez, que negocia con los estudiantes las demandas para mejorar los estudios de arquitectura. Los alumnos de todos los cursos tenían entre 38 y 39 horas de clase a la semana, que eso es una barbaridad, evidentemente, ¿no? Solo de clase, ¿no? Claro, evidentemente nosotros no teníamos potestad para cambiar el plan de estudios, pero la situación había sido tan mala que tampoco nadie tenía autoridad ya, o nadie se atrevía tampoco a ponernos determinados frenos, ¿no? Entonces hicimos una cosa de una legalidad dudosa, digámoslo así, ¿no? que fue inventar la hora de 45 minutos. Conseguimos reabrir la biblioteca que estaba cerrada, el rectorado no nos dio dinero para eso, tampoco nos permitían abrir la biblioteca, por eso ahora la biblioteca de la escuela se llama Centro de Información Arquitectónica. Fue ponerle un nombre eufemístico para obviar la prohibición de reabrir la biblioteca de la escuela. Lo que sí que es cierto es que de entonces aquí pues ha habido una época de gran pax romana, también ha cambiado la sociedad, han cambiado las estructuras políticas, sociales y económicas del país. También son los años de introducción de las nuevas tecnologías y de la consolidación del perfil técnico de la carrera. Ordenadores y programas informáticos empiezan a disputarle el protagonismo al dibujo a mano. Yo estuve involucrado en un máster de diseño asistido por ordenador en Escocia en aquella época y la verdad es que se me abrieron los ojos y pensé que efectivamente pues era una oportunidad la que teníamos de introducir aquellas tecnologías en el quehacer diario de los arquitectos. En la Escuela de Arquitectura ha costado el pasar de los medios manuales a los medios ya informáticos. Muchas veces las limitaciones de la informática yo creo que coartan a veces un poco la libertad de expresión y de representación. Es decir, hay que buscar un poco un equilibrio entre la representación, digamos, informatizada y el dibujo personal. Amigos, me he encontrado con esta situación de presentar al alumno predilecto de la escuela, creo que nadie podrá dudarlo. La década de los 80 será también la de la fascinación por la obra de Santiago Calatrava, el alumno con más proyección internacional. En Valencia diseña puentes, estaciones y la ciudad de las artes y las ciencias, mientras su obra se expande por un buen número de ciudades europeas. En 1991 impartirá la conferencia principal del 25 aniversario de la Escuela de Arquitectura. Y en 1993 será investido doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia. Me gusta enfatizar que he nacido aquí en Valencia, sencillamente por los buenos recuerdos que tengo de mi infancia y vamos, son cosas que no se pueden cambiar de ninguna manera porque uno es de donde es y ha nacido donde ha nacido y tiene su bagaje del sitio de donde es, ¿verdad? Por otra parte, lo mismo, es decir, tiene el bagaje de su padre y de su madre, vamos a decir la palabra madre, tiene una función importante aquí porque esta Escuela de Arquitectura de Valencia es mi alma mater, que se llama.
ens ha posat en el mapa ell. Tu vas per Estats Units i te diuen, i aquesta escola va estudiar a Santiago de Calatrava? I tu dius sí. I curiosament ells te posen en valor que aquesta siga una escola on una component tècnica tan forta com permetre aquest perfil d'arquitecte i per un costat una component creativa tan forta com per generar ments que poden crear lliurement i acabar generant aquest producte. Una de las consecuencias de la traumática huelga del curso 87-88 fue la necesidad de buscar nuevas formas de relacionarse fuera de las aulas para mejorar la convivencia. Las paellas en los 90 y las cenas de graduación después han sido elementos importantes en la humanización de la escuela. No és casualitat el fet de que els balls de final de carrera i les cerimònies de graduació comencen en els anys en què les paelles han desaparegut. Com a col·lectiu, que som, sempre hem necessitat fites anuals en la que ens reconeixíem com a col·lectiu i tenien temps per a eixir de les aules i trobar-nos tots. Les paelles jugaven un paper de catalitzador social essencial, un moment en què l'escola, un dia en què tots érem iguals, ens miràvem a la cara i parlàvem de realment de què ens estava passant. Quan això va acabar, la necessitat va quedar latent i aquesta necessitat es va recuperar, es va cobrir a través de la creació de nous esdeveniments, com van ser els balls de final de carrera o las ceremonias de graduación. Y hacíamos efectivamente las paellas, que era un punto de encuentro, yo creo que fantástico, entre profesores, alumnos, la dirección de la escuela, personal de administración, en fin, era un punto muy, muy bonito. La profesión de profesor, la verdad es que, aunque no lo parezca, es bastante solitaria. Tú estás en tu asignatura, estás en tu despacho y realmente, si quieres, no conoces prácticamente a nadie. Entonces ese punto de encuentro estaba muy bien y yo creo que contribuyó a que todos los profesores de la escuela nos conociéramos y de alguna manera hiciéramos un poquito de amistad o de simplemente por lo menos nos relacionábamos más que antes. Era un momento que la escuela paraba, era para San José. Coincidíamos normalmente con algún curso o algún taller de algo para que los conferenciantes también pudieran asistir a las paellas y a mí me tocaba el papel de fotógrafa de las paellas. O sea que yo desde el primer año de paellas estaba haciendo fotografías todos los años hasta que realmente desapareció lo que era el espíritu de las paellas. Teníamos un paellero y debajo de la higuera, donde está ahora el toro, un paellero real que lo utilizaba el personal de administración y servicio para, bueno, pues hacerse sus paellitas y tal, y lo utilizamos pues como núcleo de aglutinación de esas paellas que empezaron pues siendo eso, una cosa muy inicial y que acabó siendo, bueno, se nos acabó yendo de las manos, porque llegó a ser un acto más ya excesivamente multitudinario, porque se hacían en la época de fallas, la semana fallera, acabábamos la semana fallera o empezábamos la semana fallera con las paellas y aquello al final fue un acto de la semana fallera de Valencia, las paellas de arquitectura o de la Universidad Politécnica, porque también la tenía la escuela de diseño, no tenía arquitectura técnica, y entonces las paellas, y era ver la mascleta y venían las paellas y aquello se nos marchó un poco de las manos cuando empezó a ser tan multitudinario, a venir gente menor de edad, en fin, tuvimos que cortarlo. Probando. Bolonia 1, 2, ¿se me oye? Perfecto. Disculpad, como bien sabéis, llevamos 5 años en Bolonia, pero este es nuestro primer discurso de graduación, así que vamos a hacer lo que podamos y ya vamos viendo sobre la marcha. Las paellas se sustituirán pronto por las ceremonias de graduación y las cenas de gala. La Escuela de Arquitectura será la primera en implantar este evento en la Universidad Politécnica en el año 2006. Nosotros llegamos a quinto de carrera desgastados.
Ya nos había pasado de todo, ya habíamos sufrido por 1000 asignaturas, noches sin dormir, ya, todo eso ya nos lo conocíamos, ¿no? Entonces, y no sabíamos lo que iba a pasar luego. El pronóstico era que no íbamos a tener trabajo, que íbamos a tener que hacer maletas y separarnos y irnos, incluso de nuestras familias también, ¿no? Entonces era como, bueno, vamos a aprovechar el momento, ¿no? Estamos aquí, vamos a pasarlo bien, vamos a disfrutar lo que tenemos ahora seguro, porque no sabemos lo que vamos a tener. Hicimos un poco un protocolo bastante común entre la gente que organizó la cena de gala y el acto de graduación. En ese sentido, el protocolo oficial de presencia de la Escuela de Arquitectura y del Politécnico lo compartíamos y fue bastante parecido. Cuando Iván me dijo que a día de hoy lo seguían haciendo, y creo que en el mismo sitio, no lo sé muy bien, pero creo que en el mismo sitio y de las mismas condiciones, él me decía, Nuria, es que ahora solo se repite lo que vosotros hicisteis. Cuando yo terminé, pues nada, terminé y el día que presenté el proyecto, pues a la semana podía solicitar el título y nada más. Nadie me dijo ni enhorabuena, ni hubo un acto que pusiese en valor todo el esfuerzo de los 6 años de carrera, no. Eso ha cambiado. La universidad se ha dado cuenta que hay un valor en premiar todo ese esfuerzo, invitar a las familias a ese acto muy protocolario, que además sirve para poner en valor también a la propia universidad, no solo al trabajo de los alumnos y a los profesores, etc. Entonces, en esos actos, que llevan haciéndose, pues no sé, 10, 15 años, los alumnos escogen por votación a su padrino, y su madrina, que son como los profesores con los que les gusta compartir más estrechamente ese último acto. Y yo he tenido la suerte de haber sido elegido muchas veces. Y es una de las cosas que más orgulloso me hace sentir de estar fuera. Me gustan las clases, me gusta todo, pero el pensar que los alumnos, cuando están en ese momento con su familia, quieren que estés allí con ellos, te llena para siempre. El largo mandato de Arturo Martínez Boquera, de 1992 a 2003, no solo dará estabilidad a la escuela, sino que permitirá afrontar nuevos retos, como la apertura al exterior o el impulso a la investigación. Yo me siento orgulloso de mi contribución, mía y de los equipos que me precedieron y que luego me han, continuado después de abandonarla, de haber llevado a la Escuela de Arquitectura a una de las más valoradas de España. Y al principio de la escuela realmente investigación no había, la gente tenía que compartir la docencia con los despachos, con los estudios. Ahora ya hay grupos de investigación muy sólidos, montados aquí en esta escuela por profesionales arquitectos extraordinarios y que funcionan muy bien. Todo el tema de los Erasmus lo ponemos en marcha con la etapa directiva mía. O sea, esa proyección hacia el exterior fue una labor muy importante también de esa época. Yo tuve un subdirector docente que hizo toda la labor de coordinación, que fue Vicente Mas, y luego tuve también un subdirector de Relaciones Internacionales, que fue Ignacio Bosch, que luego han sido directores de la escuela en etapas posteriores. Sobre todo es importante las lenguas porque acerca posiciones, conoces a través de la lengua una cultura, un país, rompes estereotipos, te abres, y un arquitecto tiene que tener esa mirada abierta, y de hecho la tienen. Potenciamos los talleres internacionales, que lo hicimos desde mi equipo de dirección, talleres internacionales en el que participábamos Valencia, Florencia, París, la Défense, Manchester y Aquisgrán, en Alemania. O sea, talleres muy potentes con equipos de 12 alumnos y profesores de esos alumnos, que nos dio también la posibilidad de entender lo que se hacía en otras escuelas, y que otras escuelas vieran, incluso nos decían, hombre, qué envidia, ¿no?, que vosotros tengáis un componente tecnológico en vuestra carrera, cuando algunas escuelas de arquitectura, como por ejemplo las italianas o las alemanas, tenían menos esa componente tecnológica. Lo que sí que introdujo en la escuela los talleres internacionales, viendo cómo trabajaban los alemanes sobre todo, es la maqueta.
O sea, las maquetas en esta escuela prácticamente no se hacían. Mientras yo estudié no hice ninguna maqueta, por ejemplo, pero después te dabas cuenta de que fundamentalmente los alemanes, también los franceses, pero sobre todo los alemanes, utilizaban la maqueta como un material de trabajo. Yo la encontré como una escuela muy abierta, muy diversa en tendencias y en el pensar de la gente, muy abierta. Una escola molt massificada i ens adonem de que en aquest context anem a ser molts i comencen a haver ja certeses de que és possible que aquest tipus de treball no hi hagi suficient treball per a tots. Llavors comença a desenvolupar-se una certa competitivitat entre nosaltres conscients de que en el camp laboral que habitualment els arquitectes havien treballat possiblement no tots anàvem a cabre, per tant havien d'obrir nous mercats i en qualsevol cas començava a establir-se una competència entre nosaltres. La Escuela de Arquitectura de Valencia, además de docentes y alumnos, necesita de otros departamentos y personas imprescindibles para su funcionamiento. El CIAS se crea a raíz de la huelga del 87 de los alumnos, que uno de los puntos que reivindicaban era la apertura de la biblioteca, o sea, de un espacio donde trabajar y estudiar. Y nosotros abrimos el CIA, la dirección de la escuela pues tomó nota de esto y decidió abrir un centro de documentación para que los alumnos pudieran trabajar en él. Hoy en día disponemos de un fondo bibliográfico de 16.000 libros, 650 títulos de revistas y 2.070 DVDs de conferencias de la escuela. Nosotros empezamos en la época donde no había ordenador ni había nada, teníamos un fondo de diapositivas para poder estudiar historia del arte, que eso yo creo que no lo ha tenido prácticamente nada, eran diapositivas, luego tuvimos vídeos editados por la escuela. Un equipo de vídeo, era una camareta, recordo que era una Sony, i en un magnetoscopi de 3/4 de pulgada. I ahí es va començar un poquetet el tema i tal, de començar en l'audiovisual. I a partir d'allà pràcticament és quan ja l'escola al començar a tindre el gravar qualsevol event que se feia en l'escola, conferències, seminaris, etc. I això va ser el principi del començament del sistema audiovisual en la ETSAP. Somos 2.940 alumnos, de los cuales unos 2.100 son alumnos antiguos y el resto, 800 y algo, son alumnos nuevos. De ellos, 1.500 son alumnas y el resto alumnos. Recibimos de Erasmus unos 185 alumnos anuales. Siempre ha habido bastantes mujeres, pero sí que es verdad que cada vez hay más. Ahora, de hecho, hay más mujeres que hombres. Ahora habrá unas 1.500 sobre 1.400, quiero decir, más o menos. Hay un poquito más. Lo que sí que se aprecia que las notas esas más altas casi siempre han sido mujeres. Y docentes adscritos y con docencia en la escuela somos unos 250. En la escuela hay un total ahora mismo de 33 personas. Somos 33 personas de administración y servicios. Y habría que destacar el tipo de gasto, que se da mucha importancia al apartado de cultura, suponiendo un 11%, también a gastos de viajes, que supone un 10%, y a compra de equipamiento docente, que es un 25%. Piden llaves, piden micros, piden mobiliario, piden muchísimas cosas. Me pidieron si tenía una Zenwi o un rastrillo, o sea, son cosas que no se suelen pedir, pero bueno, piden a veces cosas muy particulares. Pues anécdotas como ir al aula y un proyector no estar encendido, decirte la profesora que no va el proyector y es que no estaba enchufado.
y los alumnos ponerse a reír todos. Anécdotas de esas muchísimas. Antes solo teníamos al profesor, se le abría la puerta, se le borraba la pizarra, se le ponía tiza y para adelante. Luego empezaron a dar clase con cañones, luego con ordenador. Muchos profesores no sabían, pretendían que nosotros les enseñáramos o que lo menos que les dijéramos cómo se hace. Es que no sabemos y ahí había que llamar al del aula de informática y ellos tenían muchos trabajos y problemillas, eso, gajes del oficio. El cambio de milenio trae consigo el boom de la actividad inmobiliaria, un mayor número de estudiantes que quieren cursar arquitectura y la inmersión en un mundo global en el que cobran importancia las nuevas tecnologías. Som una generació que entrem en 2002, és un moment prou clau per a l'escola també perquè acaben de ser les obres de millora i de rehabilitació dels antics edificis, per tant és un moment que tenim moltíssims serveis disponibles al nostre abast i a més també tot el context un poquet social i socioeconòmic fa que l'arquitectura espanyola entre 2003 i 2006 sigui el màxim exponent de l'arquitectura a nivell mundial pel volum de concursos, per la qualitat dels arquitectes que tenim. És una efervescència brutal. En un alumnos eran 3.600 o 3.700. El problema es que se había ido incrementando ese número de alumnos en los últimos 15 años, pero no se había incrementado al mismo ritmo todo lo demás. Conseguir que la propia universidad se diera cuenta de que la Escuela de Arquitectura necesitaba que su presupuesto no fuera de 350.000 euros. Porque si en Madrid había grupos de 25 en proyectos, aquí no podían haber grupos de 50. Eso era una barbaridad. La escuela se incrementó al primer año en un 30% de profesores más. Eso permitió que muchísimos profesores de esta escuela estuvieran visitando escuelas de arquitectura diferentes de Europa, diferentes a la nuestra, porque iban a estar en el tribunal del proyecto final de carrera. La última cuestión que me parece importante, y esta escuela también lo recoge, es que debíamos de tener una relación muy fluida con la sociedad, que no debíamos de aislarnos en la escuela. ¿Y cómo se conseguía eso? Trayendo a gente, a los mejores arquitectos que los pusieran, creando cátedras de empresa, había ya una que era la de CEMES y nosotros creamos 6 más. Es un fenómeno relativamente reciente en la Universidad Española, que llevamos ya 10 años. Yo creo que las primeras cátedras en la universidad fue la Cátedra Blanca, vinculadas a la Escuela de Arquitectura. Tuvimos muchas cátedras vinculadas a la escuela, pero con la crisis pues realmente se redujeron y yo creo que ahora en activo hay 3 o 4. Las primeras conferencias de arquitectura se organizaron en los años 80, pero no será hasta los 90 cuando esta actividad se convertirá en un rasgo propio de la Escuela de Valencia. Por estos espacios excepcionales de encuentro ha pasado la práctica totalidad del Star System de la arquitectura mundial. David Chipperfield, Rafael Moneo, Carme Pigem, Premio Pritzker 2017, Norman Foster, Santiago Calatrava, Catherine Gustafsson, Alejandro de la Sota y los más prestigiosos profesionales reconocidos en todo el mundo. Se empezó a hacer ciclos de conferencias y trayendo a figuras de la arquitectura de la época, ¿no? Entonces pues traíamos pues, a profesores de Barcelona, profesores de Madrid, profesionales y tal.
Un día a la semana, en aquel momento eran los miércoles, ahora es los jueves, pero bueno, el tema es el mismo, separaran las clases a las 12, digamos la docencia reglada se interrumpiera a las 12 y que todas las semanas, a partir de las 12, pues hubiera una conferencia, una mesa redonda, etcétera, ¿no? Entonces empezamos a invitar pues, a arquitectos famosos, a conferenciantes famosos, a venir a la escuela. Conseguimos sin presupuesto grabar esas conferencias en audio y vídeo, con lo cual ahora la escuela tiene unos fondos extraordinarios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, pues una de probablemente la última conferencia de Alejandro de la Sota, ¿no? O una de las últimas conferencias de don Javier Sáenz de Oiza, o así, ¿no? Yo creo que hemos coleccionado grandes momentos a través de estas conferencias de encuentro con personas que afortunadamente muchas están grabadas en vídeos, pero claro, no es lo mismo, ¿no? Asistir en directo a recordarlo. Pero creo que todo esto es una vertiente muy importante complementaria a la docencia habitual de la Escuela de Arquitectura. El primer año hicimos 16 conferencias, pero el último año eran 142. Recuerdo todas las conferencias a las que yo asistí mientras estudiaba arquitectura, porque se podían contar prácticamente con los dedos de la mano, no porque tenga yo muy buena memoria. Y en estos momentos no es que haya una conferencia los jueves, sino que hay veces que coinciden varias conferencias cada jueves y otros días de la semana. Llenábamos la sala cada vez, pero absolutamente, y con algunos conferenciantes llenamos el Paraninfo. Recuerdo cuando vino Sáenz de Oiza, no solamente estaba lleno los asientos y los pasillos, sino que incluso la tarima estaba llena de alumnos rodeando a Sáenz de Oiza que hablaba, ¿no? Eso en estos momentos cada vez cuesta más. Si a nosotros cuando estudiábamos nos hubieran dicho que parte del horario se liberaba un día a la semana para dar encaje a actividad complementaria y cultural, trayendo aquí a lo mejor de la arquitectura de España, por supuesto, y del mundo a veces, bueno, este lujo era impensable. Y es algo que ahora valoro muchísimo, antes quizá no tanto, y cada vez que viene un ponente importante o no tan importante, simplemente algo que me interesa, que me puede dar curiosidad sobre cualquier tema, intento sacar un rato para poder acercarme. A Ignacio Bosch le sustituirá Ana Llopis, la primera arquitecta que dirige la escuela tras 40 años de existencia. Empieza a calar la idea de que, además de pensar en el presente, hay que adelantarse al futuro, que viene marcado por el nuevo Plan Bolonia y el estallido de la burbuja inmobiliaria. Calculábamos que la crisis duraría unos 4 años, 5 quizá, y saldríamos otra vez de nuevo en un mercado en el que la arquitectura estaría en alza, cosa que no ha sido así. Hay trabajo, lo que no hay es empleo. Cosas por hacer hay muchas. Y la lástima es que la gente para encontrar empleo tenga que irse de España. A mí eso me parece un drama, pero no un drama para ellos, que son jóvenes, y cada uno lo vivirá de una manera, un drama para el país y para la sociedad. La crisis hizo que en términos generales se tomara conciencia más de lo importante que es la economía en nuestras vidas, las de todos. Me maravilla que a pesar de todo lo que dicen de vas a salir, no vas a tener trabajo, siguen estudiando la carrera y siguen poniendo la misma pasión en ella. Cuando me presenté a la dirección de la escuela, realmente queríamos que hubiera pues un poco de salvia nueva, ¿no?, en la escuela, que entrara un equipo, no digo más joven porque no lo somos tampoco, pero un equipo nuevo, un equipo que además estaba formado por muchas profesoras de la escuela, y bueno, lo que pretendíamos es que fuera una escuela más equitativa. Y luego por otra parte venía un plan de estudios nuevo, un plan de estudios, el de Bolonia, con unas nuevas metodologías docentes. Pretendíamos que el profesorado se ilusionara con una nueva forma de enseñar la arquitectura,
y que los estudios de arquitectura pudieran llegar a ser un poco, dentro de lo posible, un poco más especializados, que no tuviéramos solamente el arquitecto generalista, efectivamente es fundamental, pero que también nos pudiéramos especializar en distintas materias. La escuela ha apostado por ser de las pocas escuelas españolas que tienen una asignatura obligatoria de restauración arquitectónica. Vicente Mas asume la dirección de la escuela en 2012 con un objetivo muy claro: preparar el relevo generacional y mejorar la adaptación de los futuros arquitectos a un contexto mucho más complejo. Bueno, yo me encuentro primero con una escuela ya absolutamente desarrollada, una escuela muy profesionalizada, una escuela que está obteniendo muy buenos resultados. En cierto modo, estaba empezando a aparecer una cierta división entre diferentes grupos de profesores y evitar ese malestar es uno de mis objetivos fundamentales, dejar la escuela pacificada, dejar la escuela sin enfrentamientos. Que hubiese ese cambio entre grupos dirigentes que estábamos un poco llegando a la gerontocracia, a las nuevas generaciones, yo creo que era importante. Ese recambio generacional lo representa Iván Cabrera, elegido director en noviembre de 2016. Una de les avantatges de tindre un director que va ser educat en els anys 90 i que va començar el seu exercici professional no només a l'escola sinó també al carrer a finals dels 90, ha viscut tots els 2000 i arriba ara, és que ha viscut en primera persona el canvi i no hi ha cap cicle econòmic que hagi marcat la seva carrera d'una manera més important que una altra. És a dir, precisament qui ha protagonitzat la nostra vida professional ha sigut el canvi. A mi m'agradaria deixar l'Escola d'Arquitectura de València d'ací uns anys ben posicionada a nivell mundial, forta a nivell docent i amb un prestigi en el canvi investigador important. La ósmosis entre la Escuela de Arquitectura de Valencia y el territorio en el que desarrolla su actividad desde hace 50 años ha sido lenta, pero constante. Los hombres y mujeres que han pasado por este centro, como alumnos o como docentes, han moldeado poco a poco, a veces sin ser demasiado conscientes de la repercusión de su trabajo, la arquitectura y el urbanismo de la Valencia que hoy conocemos. La escuela durante bastante tiempo no se involucró en el desarrollo de la ciudad. Yo creo que ha tenido influencia por los arquitectos que han salido de la escuela en una mejora generalizada de la calidad de la arquitectura de la ciudad y de toda la comunidad. Pero no ha habido una influencia decisiva de la arquitectura que se hacía, digamos, en la escuela de arquitectura y la arquitectura del entorno, tanto en el campo de la arquitectura como del urbanismo. Sin embargo, aquellos primeros profesores que pusieron en marcha los estudios de arquitectura, muchos con carreras consolidadas, tuvieron una influencia determinante en las primeras promociones de arquitectos de la escuela. El final de la dictadura va coincidir amb va tindre un epílog arquitectònic esplèndid. I després d'aquest epílog era un poc complicat fer-ho millor i, per tant, les primeres promocions de l'Escola d'Arquitectura foren essencials en el canvi urbanístic i també en el canvi arquitectònic.
per dur endavant la nova política urbanística. La nova política urbanística era, en el cas de la ciutat de València, era relativament senzilla, era recuperar el Saler, fer el Jardí del Túria, salvar la ciutat vella y millorar la periferia urbana. Punt y raya. Estamos hablando de los años 60, Valencia siempre se considera un lugar que se construye barato y bastante mal, ¿no? Era una cosa que se decía, las escuelas de Madrid y Barcelona, que eran las que había, ¿no? En cambio, yo creo que sí que hay un cambio cualitativo. El arquitecto sale formado y sale desde aquí, sabe cómo enfrentarse a la realidad de la ciudad y, por tanto, hay una mejora cualitativa de los tipos de intervención. No hay, por desgracia, una mejora en la implantación urbana. Siempre ha estado vinculada la escuela con la ciudad. De alguna manera, más en la parte urbanística y proyectual que en la parte de construcción. Pero gente como Juan Luis Piñón, que falleció, o Luis Dalmiño, Vicente Colomer, o Luis Casado, son gente que están profesoras de esta escuela y que de alguna manera han vinculado el urbanismo con la ciudad. Yo tengo colegas que efectivamente han determinado claramente, incluso con la redacción del Plan General de la ciudad, y otros pues lo hemos hecho más modestamente con alguno de nuestros edificios más o menos conocidos, y si me lo permites te voy a decir que yo tengo el orgullo, y si fuera el rey diría, y la satisfacción, de haber convencido a Rita Barberá, que no era fácil de convencer, de que Valencia no debía superar jamás el 1.000.000 de habitantes y limitar en su revisión de plan general el crecimiento de la ciudad por debajo del 1.000.000 de habitantes. Lo que hay es una impronta individual de arquitectos brillantes que han dejado edificios brillantes, actuaciones puntuales brillantes, pero yo creo que como colectivo no hemos sabido actuar políticamente, es decir, nos hemos desentendido a lo mejor de esta vertiente más social y de esta vinculación con la sociedad. En los últimos años, sobre todo en los últimos 2 años, sí que noto que desde la escuela, incluso desde el gobierno, hay una cierta preocupación de toda esa mala experiencia, de toda esa mala gestión, una preocupación por hacer un urbanismo más sensible, un urbanismo más amable, que de verdad repare esas heridas y ponga en valor a las personas. Se ha construido meramente por especular, sin olvidarnos al final el papel que tenemos los arquitectos, los políticos, todas las profesiones, como digo, alrededor del sector, la responsabilidad que tenemos en parte social, porque al fin y al cabo una escuela de arquitectura diseña edificios, diseña espacios, planifica el territorio para mejorar la vida de las personas, ¿no? València, avui en dia, és una ciutat que com a destinació de turisme arquitectònic té sentit. Hi ha gent que pot vindre a València i, de fet, hi ha gent que ve a València a veure arquitectura perquè els arquitectes d'esta escola han produït edificis i espais urbans que són interessants, no només en el nostre context, sinó a nivell general. Bueno, estos 50 años de escuela de arquitectura sí que han dejado huella en la ciudad. Quizá no toda la que nos hubiera gustado, a algunos, pero han dejado huella. Es decir, yo creo que se ha hecho una arquitectura más responsable, se ha hecho una arquitectura más precisa, más amable para las personas, más actual y yo diría también más razonable, ¿no? Així li dones a l'altre tot el que té i l'altre te dona tot el que n'hi ha, sobretot perquè també com està la crisi n'hi ha que fer pinya i nosaltres som de fer pinya perquè veiem que en tot no podem, vull dir, això sí que s'ha mantingut, així veus a la gent treballar en equip, som un equip. Para mí la arquitectura es como la forma de expresión que puede perdurar por siglos y por siglos. Tractar de millorar aquesta societat aportant els nous coneixements que haig après així a l'escola. I, esclar, això és una tarea difícil, però ja hi ha que fer-la i consideré que és pel que estic així estudiant.
me parece como si fuese ayer cuando íbamos esas clases en la Escuela de Galicia y me haría mucha ilusión volver a darlas. Y eso creo que hace 50 años. Y simultáneamente con eso, pues desear que todo ese gran trabajo que ha hecho la Escuela de Arquitectura de Valencia en este primer medio siglo, pues sea una parte pequeña comparado con lo que haga en los próximos 50 años.